aquí estamos otra vez, después de este recorrido por el Monument Valley, o Monument Valley, como dicen ya los americanos más cerrados. Es una película del año 1948, cuando rodaba John Ford esta película de Ford Apache. Ese año Camilo José Cela publica ni más ni menos que El viaje a la Alcarria, yo creo que uno de los libros de viajes mejores que se han publicado en la historia de la literatura, al que yo le tengo un cariño especial, porque puede decirse que con ese libro realmente yo aprendí a escribir, o sea que mi deuda con Cela es impagable. Tennessee Williams gana el premio Pulitzer de teatro con su obra Un tranvía llamado Deseo, una obra que hoy, por supuesto, es absolutamente mítica. Y uno de los grandes hechos del año y del siglo, Sir Alexander Fleming entonces solo, descubre la penicilina, es investido doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona, quizá una de las personalidades más grandes. Un fanático asesina en la India a Gandhi, el hombre que había conseguido la independencia de Gran Bretaña con su política de no violencia, Mahatma Gandhi, uno de los más grandes personajes, sin ninguna duda, de la historia del siglo XX y de más siglos. 2 años después de su rodaje se estrena en Nueva York La Dama de Shanghái, que produce un cambio en la imagen de la que había sido la mujer de Orson Welles, ni más ni menos que Rita Hayworth. Don Juan de Borbón acuerda con el general Franco que sus hijos estudien en España. Juan de Orduña estrena uno de los mayores éxitos populares del cine español. Quizá es muy difícil saberlo, no había control de taquilla entonces. Locura de amor, me refiero a Locura de amor. Digo que entre Locura de amor, el último cuplé también de Juan de Orduña, Marcelino Panivino, ahí está por número de espectadores el mayor éxito. Lo que pasa es que entonces no había control de espectadores, las películas duraban mucho tiempo, pero en fin, digamos que en cualquier caso Juan de Orduña, al que mi amigo Eduardo Torres Dulce le tiene un gran cariño y simpatía, entre otras cosas porque tiene algo que ver con él, familiarmente. Mi mujer es sobrina de Juan de Orduña, pero aparte de eso, que ya sería un galardón suficiente para mí, es que me parece que es un gran olvidado del cine español, sobre el que se ha hecho que está muy olvidado, ¿no? Sí, yo creo que se le ha echado una tierra injusta. Y que sería bueno que pues, festivales como el de Valladolid o algunas semanas o alguna entidad recuperara la carrera de Orduña, que tiene comedias prodigiosas a comenzar de los años 40, luego sus películas históricas. Pequeñeces me parece que es una película de diseño de producción prodigiosa, y luego bueno, pues hasta el último cuplé me parece que no haya por razones familiares, que las reivindico como es lógico, soy absolutamente nepotista en ese camino, sino porque lo merece Juan de Orduña. Ahí está la idea de Eduardo Torres Dulce, que como ven usted estaba absolutamente preparado todo esto para un nuevo lanzamiento de Juan de Orduña. Muere el compositor austriaco Franz Lear, autor de La viuda alegre. Londres celebra con gran esfuerzo los primeros Juegos Olímpicos tras la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes van a las hemerotecas, incluso ahí debe haber algunas revistas, verán aquel estadio de Wembley con las pistas de ceniza, el barro, en fin, una imagen absolutamente en blanco y negro de unos Juegos Olímpicos que volvían a levantar. Se crea en España un instituto de humanidades que organizan Ortega y Gasset y Julián Marías. El poeta y dramaturgo Thomas Eliot, autor de Asesinato en la Catedral y Cocktail Party, obtiene el Premio Nobel de Literatura. Falece Georges Bernanos, autor del Diario de un cura rural. Bartali gana el Tour de Francia. Orson Welles retira de concurso Macbeth, incómodo con los periodistas italianos que solo le hablan de Rita Hayworth. El Oso de Oro es para Hamlet de Laurence Olivier, que ganará asimismo el Oscar a la mejor película extranjera y también al mejor actor del año 1948, que se entrega en el 49. Y sin más, y si queréis, pues vamos a pasar a hablar de John Ford, de la galaxia Ford, o de como queráis ver esta película, que yo estoy de acuerdo con Eduardo Torres Dulce, que si La Legión Invencible, que por cierto, no es que fuera un buen color, es que además ganó el Oscar a la mejor fotografía en color de aquel año, es una de las mejores películas también de Ford, la hemos puesto en este programa, aquella tormenta y aquella nubes y aquellas nieves. El estilo de los cuadros de Remington, de Charlie Russell. Pero si hubiera sido como Río Grande, y como Ford Apache, es muy difícil, incluso aún habiendo visto varias veces las películas, distinguirlas, porque en Río Grande también hay un padre que recibe a un hijo y que le dice, ha crecido mucho, y le mide cómo era, y las relaciones, y también las mujeres están esperando en un lugar, era Mauro Enojara, y se van viendo las banderas al final que desaparecen, y es muy parecido, y hay planos que parecen exactamente igual cuando van a caballo. Ben Johnson, es muy difícil, es decir, que pocas veces se puede decir que una trilogía sea trilogía. Sí, hay incluso un plano que cuando sale la tropa del fuerte es un plano tormentoso, es decir, rodado en un día con poca luz también, y que el suelo está mojado, eso lo pones en color y es prácticamente los mismos planos de la expedición de John Wayne
Y el sargento Quincano es más o menos ¿no? Sí, los sargentos se repiten, ¿no? Y el tema de fondo, que es el tema es si hay que obedecer las órdenes o hay que mantener la individualidad dentro de la colectividad, que es otro tema también muy fordiano. En Río Grande, el coronel, que es el mismo coronel, por cierto, es York, es el mismo personaje en las novelas de James Wagner Vela, sabe que no puede atravesar la frontera para perseguir a los indios. Aquí justamente lo contrario, atraer a Cochise con una trampa por parte de Fonda que carece de honor con respecto a la gloria para traerlo así. Y en el fondo, pues en Seward Yellow Ribbon es contravenir también una orden, porque él está ya jubilado, no se puede atacar a los indios y él los ataca, ¿no? E incluso la posición de los indios aquí, que resulta muy comprensiva, creo que es soberbio ese plano final en el que Cochise va con el guión del regimiento, lo planta delante, se quita las pistolas John Wayne, las tira al suelo, hay un plano de las pistolas, avanza para recoger el guión y en ese momento es una polvareda enorme, sí. Es como si se disolviera el mundo, se disolviera todo el plano y se disolviera toda la película, ¿no? Y queda solamente el guión. Creo que ese aspecto de caballerosidad de los apaches, poco caballeros históricamente, de hecho, sea de paso, no tenían por qué ser caballeros en esa guerra de guerrillas que tenían con los americanos, pues progresivamente se va desapareciendo. En la Legión Invencible solo el viejo quiere hablar de irse a cazar y no de guerrear, porque los jóvenes guerreros ya no, lo que quieren es emprender el camino de la guerra. Y en Río Grande los indios son muy crueles, la verdad, cuando raptan a los chavales, etcétera, dan una visión muy cruel. Así que progresivamente esa visión de Ford con respecto a los indios se va oscureciendo y van predominando otros elementos. Luego están los elementos familiares, como tú has dicho, ¿no? que creo que falta la son tumba, muy importantes, ¿no? Falta el tipo hablando a la tumba. Claro, esta es una película For Apache de gente que está creciendo en la vida. Evidentemente es más ornamental, más testamentaria la Legión Invencible y más intermedia, más de madurez de la vida, con esa reconstrucción del matrimonio roto entre Wayne y Maureen O'Hara, Río Grande. Eso es lo que hace grande las películas de, valga la redundancia, de Ford, que acaban siendo muy familiares, estas tres particularmente, porque es que él la rodó con esa idea de dar una idea cabal de los aspectos cotidianos de la caballería. Y una cosa que decía ahora Juan Manuel de Prada mientras veíamos la película, y es verdad que se asemejan mucho a la vida porque están como desmañadas como la vida, sí. ¿No? Porque están como desencuadernadas, era la palabra que tú decías, ¿no? Sí, son películas en las que hay remansos, afluentes, es decir, no es una corriente que discurra de forma constante, ¿no? Hay secuencias incluso que se apartan de la trama principal, ¿no? Pero todo eso que en manos de otro director resultaría tedioso, resultarían excursos y digresiones gratuitos, en John Ford nos da esa amalgama de la vida, ¿no? Y es lo que creo yo que hace las películas de John Ford tan emocionantes y los personajes tan vivos, ¿no? Es algo bastante inusual. Por ejemplo, a mí un personaje que me parece portentoso, dos personajes que me parecen portentosos son los de las mujeres, la mujer del sargento mayor O'Rourke y la mujer de Collingwood, ¿no? Que son dos personajes que no tienen mucho metraje, pero que en sí mismos pues, tienen una riqueza. Sabemos que son esas mujeres que están al lado del soldado, ¿no? Y mismamente todos los sargentos, etcétera, etcétera, todos ellos que parece como que no añaden nada a la película, sin embargo le dan ese clima de vida, ¿no? Tú pones en una pantalla, en una antología del cine, la secuencia cuando está el sargento O'Rourke y llega su hijo y le dice, hola Mickey, nada más, esa es impresionante, y luego dice, mujer de la casa. Aquí está, tu hijo ha llegado, eso es impresionante. Esa es impresionante porque rompe el tempo, es decir, prolonga el plano de Warbone, en el sentido de lo que lo decía Juan Manuel, prolonga ese plano enormemente. Lo normal es cuando llegue un hijo montara rápido a la reacción, no, está leyendo la Biblia, está en sí mismo, acaba de leer la Biblia, es como japonés, por decirlo en términos generales, la reacción absolutamente distinta de algo previsto, nos rompe el tempo narrativo ahí, hace siempre